Pablo. ¿Entiendes? O sea, ser cristiano no es cualquier cosa, porque de llamarse a ser cristiano, cualquiera se llama cristiano. Pero vamos a la realidad. Vamos a esto. ¿Entiendes? Donde tú tienes que padecer, donde tú tienes que pasar dificultades, donde a ti tú te vas a encontrar con situaciones que tú vas a tener que respirar profundo. Donde tú vas a tener que irte allí y decirle al Señor, ayúdame tú porque yo no puedo. Saludos, saludos, saludos. Dios les bendiga a todos mis amados que están ahí en esta transmisión. Que Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Bien, como lo prometido o lo cumplido, o lo prometido es cumplido. Entonces, aquí estamos, tal y como dimos en el evento. Aquí tenemos una pastora que ya tiene un tiempo realmente ya en los caminos del Señor y la traemos aquí para nosotros estar hablando con ella un poco de hoy. Y para que también usted que está detrás de cámara pueda realmente aprender de las cosas que realmente ella ha aprendido, de las cosas de las cuales nos puedan edificar. Que Dios le bendiga a todos grandemente, poderosamente. Vamos a estar haciendo una oración antes de comenzar. Santo sea el Señor, pero primero le preguntamos a la pastora que cómo ella está, cómo ella se siente. Me siento muy bien, gracias al Señor, por la gracia y la misericordia del Señor. Ok, muy bien. Puede presentarse si usted quiere ante las personas, ya que yo no di su nombre, sino que usted va a presentarse para que ellos también realmente la puedan conocer ahora. Amén, amén. Mi nombre es Yulisa Morillo, desde Los Santos. Estamos aquí, ¿verdad? Sirviéndole al Señor por su gracia y su misericordia y al servicio del prójimo también. Amén. Amén. Santo sea el Señor. Vamos a hacer una oración para que así todos seamos beneficiados de esta transmisión. Amén. Santo sea el Señor. Amantísimo Dios, Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gloria, honra y alabanza porque tú eres santo, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Gracias por este momento, gracias por esta hora, Señor. Te pedimos perdón porque sabemos que te fallamos de una manera u otra cada día, Señor. Dios mío, ayúdanos cada día a perfeccionarnos más en tu amor, en tu misericordia, en tu verdad y en tu paz. Señor, gracias te damos por cada uno de los que tú están detrás de cámara aquí, Señor, aleluya. Los que están, Dios mío, conectados a esta transmisión, te pido que tú, Señor, te estés glorificando, Señor, de manera especial en sus vidas, que tú les fortalezcas grandemente y que tú permitas, Dios mío, Señor, Padre, que en Dios mío, que con esta entrevista, Señor, con este mensaje que se va a llevar a cabo este día, Señor, yo te pido que tú edifique a cada alma que esté viendo, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si hay algún enfermo, sánale si tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Santo sea el Señor. Poderoso Jesús. Que Dios bendiga a todos los que están en la transmisión. Santo es Jesús. Bien, la traemos aquí porque realmente hay personas que están iniciando en el Evangelio, otros ya tienen tiempo, pero aún personas que están dentro del Evangelio que tienen mucho tiempo, realmente le falta madurez espiritual. No simplemente para enseñar, sino para edificarnos unos a otros, porque aprendemos unos de los otros. Amén. Entonces, bien, yo quisiera hacer una pregunta. La primera pregunta que yo le haría a usted es que, ¿qué edad usted tiene? ¿De dónde es? ¿Y desde cuándo es cristiana? ¿Y cuándo se convirtió a Cristo? O sea, la primera que usted me puede responder es qué edad usted tiene y de dónde es. Amén. Amén, amén. Mi edad, acabo de cumplir 34 años. De aquí soy del sur, de República Dominicana, el sur, viene siendo Las Matas de Falfán. ¿Qué tiempo tengo en el Evangelio? Sí. Voy a cumplir 18 años ya en el Evangelio, sirviéndole al Señor. Gracias al Señor y tirando para adelante. Amén, gloria a Jesús. 18 años en el Evangelio, como usted lo escuchó, amado. 18 años. O sea, que hay experiencia, ya tiene que haber madurez realmente. Santo es Jesús, aleluya. ¿Y desde cuándo usted es cristiana? ¿Desde cuándo? Yo me convertí desde que tenía 17 años. O sea, estamos hablando que mi niña, que va a cumplir 18 años, ya, la segunda, apenas eran 4 meses de nacida. Entonces, tengo 17 años, ya casi 18 en el Evangelio, y me convertí precisamente a los 17 años. Wow. Qué bien. Y cuando se convirtió a Cristo, o sea, cuando usted se convirtió a Cristo, ¿cómo fue realmente? ¿Cómo empezó todo cuando usted conoció al Señor Jesús? Ya que, o era cristiana desde nacimiento, o sea, ¿se crió en un hogar cristiano? No me crié en un hogar cristiano. Me crié más bien en un hogar donde había dificultades cuando era niña.
Mis padres se separaron cuando era pequeña. Yo soy la más pequeña de 3 hermanos. Y cuando ellos se separaron, creo que tenía como algunos 7 años por ahí. Entonces, al ellos separarse y no poder estar con mi madre, y mi padre tampoco poder tenerme, entonces vamos a decir que me le dio a una familia de él y anduve unos cuantos hogares. Ya viví aquí, pero sobre todo sentía como que el llamado de Dios. Sentía que me llamaba como el evangelio, me gustaba el evangelio, donde quiera que me tocaba vivir, siempre buscaba como el ambiente cristiano. O sea, ya como que había en mí como el deseo de acercarme a Dios, no de la manera que me habían enseñado mis padres, porque, ¿sabe? Ellos enseñan a uno de una forma tradicional, la forma tradicional que conocemos, ¿verdad? Pero me llamaba más esa forma, cómo usaban lo evangélico, cómo eran lo evangélico, me llamaba. Y sentí el deseo, ¿verdad? De buscar al Señor. Sentí que Él me estaba llamando. Ahora bien, cuando acudí a su llamado, a mis 17 años, un día estaba sentada donde vivía, en la casa donde estaba viviendo en ese momento, y escuché a un pastor predicando con un megáfono, como a las 3 de la tarde, y ahí entonces sentí fuertemente el llamado de Dios. Sentí que Él estaba sin mirarme, sentí que Él me estaba mirando y que me estaba hablando a mí. Entonces me puse como media nerviosa, estaba afuera en el patio sentada, estaba creo que hasta pintándome las uñas. Y cuando escuché que Él decía, porque tú no tendrás excusa delante del Señor, porque el Señor está grabando este momento, el Señor tiene el año, el día, la hora, y tú no tendrás excusa delante de Dios. Yo sentí de repente un susto en mi corazón. Yo sentí como ese miedo y dije, es a mí que me está hablando. Es a mí que me está hablando. Y me metí para la casa. ¿Entiendes? Y de ahí entonces quería que alguien me invitara a la iglesia. Pero no encontraba a quien me invitara. Sin embargo, vivía una persona al frente mío que era cristiana y nos conocíamos. Pero ella no me había invitado a la iglesia y yo quería que ella me invitara. Por eso es que tenemos que tener en cuenta a los vecinos para nosotros llevarlo al Señor. Aunque tú le prediques, un día invítalo a la iglesia. Y yo necesitaba que alguien me invitara a la iglesia. Pero ella no lo hacía. Y con eso duré como 3 días, con eso en mi corazón. ¿Entiendes? Ok, o sea, usted me está diciendo que usted se convirtió a Jesucristo porque usted escuchó, no fue que fueron a llevar un tratado, sino usted escuchó a una persona que estaba predicando con un megáfono. O sea, una persona estaba afuera predicando, usted estaba en su casa y usted lo escuchó en ese momento cuando cuando estaba predicando la palabra. Usted solamente escuchó el autoparlante. Yo diría que ya el llamado estaba, porque cuando estaba con el papá de mi hija mayor, precisamente donde él me lleva, cuando nos juntamos, ¿verdad? Donde él me lleva es a un vecindario cristiano, donde la única que no era cristiana era yo. ¿Entiendes? Entonces, ahí yo entonces me relacioné más con los evangélicos. Me gustaba estar con ellos. Y ya era tanto, eso fue allá en las matas de Falfán, ya era tanta como la confianza que yo tenía con ellos y ellos conmigo, que ellos me invitaban a la iglesia y ya ni siquiera el llamado me hacían porque yo les dije que no me lo hicieran, porque realmente yo quería sentir de verdad cuando me convirtiera que no me iba a salir más, ¿verdad? Entonces, nada, luego tuve que mudarme para acá y aquí entonces ese día, realmente ahí fue que yo prácticamente como que tuve... como que el Espíritu Santo ahí fue que me convenció realmente. Ahí fue que sentí como la necesidad tan grande que tenía de Dios. Mi testimonio es un poco bastante largo. Nos llevaríamos mucho tiempo para contarlo desde el inicio. Mi testimonio, cuando yo lo conté en la iglesia por primera vez, lloré mucho, la iglesia entera lloró. Mi pastor en ese entonces me abrazó y me dijo, yo no sabía que había sufrido tanto. Yo le dije la mitad solamente, o sea que todavía falta más. Pero le damos gracias al Señor. Después de ese día que sentí el llamado de Dios, yo iba a empezar a trabajar en una banca y salí ese día, un viernes recuerdo, a trabajar en esa banca. Ya me iban a entregar la banca, porque ya yo había cogido práctica. Entonces ese día como que algo decía dentro de mí, no vaya para la banca y vete para la iglesia. Entonces salí para la banca
pero mi espíritu no quería que llegara a la banca y no pude llegar a la banca. No pude llegar. Llegué a casa de mi suegro, hablé con la esposa de él y le dije, yo siento convertirme, yo me quiero convertir. A ella se lo dije que no era cristiana. Y me dijo ella, lo único que te digo es que el día que tú lo hagas, hazlo en serio. Digo, mire, una cosa sí le digo, parece que esa palabra se selló. Una cosa sí le digo, el día que yo me convierta, va a ser para servirle al Señor para siempre. Nada, me devolví para mi casa. ¿Y sabe a qué yo iba para mi casa? A decirle a la vecina del frente que me iba a ir con ella para la iglesia. Pero precisamente cuando iba llegando a casa, entonces ella me dice, ¿cuándo vamos para la iglesia? Sin yo abrir la boca. Pero entonces yo le dije, wow, precisamente me devolví para decirte que a qué hora tú te vas para la iglesia, porque quiero ir contigo hoy para la iglesia. Y eso fue un viernes, y agarré y alisté a mi niña, y resolví todo, le dejé un recado a mi esposo, o sea, le dejé dicho que estaba para la iglesia, y me fui con ella para la iglesia. Ese día había estudio bíblico, pero ese día yo no fui como impía, ya yo fui como cristiana. Aún no hubiera hecho la confesión de fe, ya yo me sentí en mi corazón siendo cristiana. ¿Entiendes? Porque fue tanto así que yo tenía mi ropa normal de vestir en el mundo normal. Yo vestía feo, vamos a decirlo así. Y ese día que iba para la casa del Señor, ya yo estaba acostumbrada a ir a la iglesia en otro tiempo y yo me iba como estaba, pero ese día yo me sentía cristiana, como te digo. Ese día busqué la falda larga que tenía. Ah, convertida ya. Yo te digo que ya yo era cristiana. No me faltaba la confesión de fe, pero en mi corazón ya yo era cristiana. Me busqué mi falda larga y busqué la blusa más seria que tenía, y ese día me fui por mi iglesia. Y había escuela bíblica y me siento por allá, no había luz. Cuando el pastor termina de dar la escuela bíblica, él no sabe que hay una amiga porque él me ve normal como una de las otras. ¿Entiendes? Entonces, ya cuando va a despedir, dice una sierva, oye, que esa fue mi madre espiritual. Le dice, pastor, aquí hay una amiga. Y entonces ahí es que él dice, oh, pero yo no sabía. Porque mira, hasta me dijo, mira cómo está vestida, yo no sabía. Y entonces ahí, él no bien abrió la boca para preguntarme si quería a Cristo, ya yo estaba delante de él. O sea que había una conversión antes de una confesión. Claro, yo lo puedo asegurar que así, porque y mi corazón se me quería salir. Yo quería llorar, yo me reí. Yo no sé con qué fue que me dio, pero yo me sentía que no era yo. Me sentía tan emocionada por el paso que estaba dando, que lo que hice fue que me reí. Yo hice la confesión de fe hasta riéndome, en vez de hacerla llorando, pero la hice riéndome porque estaba alegre, por el paso que estaba dando. Estaba entregando mi vida a Cristo, porque mi vida había sido bastante golpeada apenas con 17 años. Era una niña bastante sufrida, ¿entiendes? Y yo dar ese paso lo hice de corazón. Y fue tanto de corazón que dije que nada me iba a apartar de su camino. Me aferré al Señor, lo agarré de verdad. Como cuando tú tienes una hambre profunda, cuando tú tienes una sed que tú anhelas, deseas encontrar un vaso de agua y tomártelo. Así, por eso me acuerdo de cuando Jesús habló con la mujer samaritana, que le dijo, si tú bebes de esta agua, dice, no volverás a tener sed. Y yo sentía que a mí me dieron de esa agua. Yo sentí que me dieron de esa agua porque yo sentía gozo. Yo sentí un gozo terrible. Y pasé, como te dije, pasé riéndome porque sentí ese gozo. Y abracé al Señor. Y empecé como una niña. Cuando empiezan a gatear, cuando empiezan, ¿entiendes? Al paso. Yo quería hacerlo todo al mismo tiempo. Yo quería hacerlo todo. Yo iba a la iglesia y yo veía a los hermanos que tomaban el micrófono, que tomaban oportunidad, y yo decía, yo quiero hacer eso también. Aleluya. Yo quiero hacer eso también. Yo quiero hacer como ellos, yo quiero orar como ellos. Yo le dije a esa señora, a la que yo te digo que es mi madre espiritual, yo le decía, yo quiero orar como ustedes oran, enséñeme. Una niña, imagínate, inocente. Entonces, usted, o sea,
¿Cómo fue su primera vez cuando usted se fue bautizado en el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo soy bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Cómo usted consiguió realmente? Porque hay muchas personas que están luchando y quisieran tener el bautismo del Espíritu Santo y no han podido. Y yo he escuchado personas que sí, que se han cansado de buscar a Dios, de buscar, no sé qué es lo que pasa, si es que están buscando mal, ¿por qué no? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo usted buscó? ¿Cómo fue su primera experiencia por usted encontrar el Espíritu Santo, obtener su bautismo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo fue ese momento para usted? O sea, ¿cómo usted lo obtuvo y cómo fue ese momento para usted? Es algo inexplicable realmente. Es algo, yo admiro. No lo critico, yo admiro y a veces digo, wow, pero yo que luché tanto para lograr el bautismo en el Espíritu Santo y ya yo veo que hay gente que llegan a la iglesia, se convierten y a los par de días o par de semanas o meses, ya el Espíritu Santo lo bautizó, ya están hablando en otras lenguas, ¿entiendes? Yo no. Yo busqué a Dios, como te dije, con hambre. Yo no tuve, como te digo, como parámetro. Como te dije, yo vine al Señor y me entregué con todo. Yo vine al Señor con hambre y sed de su presencia. Y yo dije, yo quiero buscarte, yo quiero tener eso que sienten ellos, yo lo quiero sentir también. Y empecé a indagar, empecé a preguntar, ¿entiendes? Porque yo digo que el buen estudiante no es el que se queda callado todo el tiempo, el buen estudiante es cuando pregunta. ¿Entiendes? Para tú no quedarte como con eso ahí, ¿cómo lo hago? No, yo preguntaba, le decía a mi madre espiritual, ¿cómo lo hago? Ella me dijo, búscalo en ayuno, búscalo en oración, lee la Biblia, esto, lo otro. Y empecé a hacer precisamente lo que ella me dijo, muy activa en la iglesia, gracias al Señor. Disfruto muy rápido para la gloria de Dios. No tuvo el pastor que coger lucha conmigo, dije que esto, lo otro, no. Yo quería vivir 24/7 dentro de la iglesia. Había un matutino, había un clamor de madre los martes, ahí estaba yo, para la gloria de Dios. Hora de oración a las 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, ahí estaba yo. Que si había una salida, ahí estaba yo. Que si hay esto, culto, ahí estaba yo. Yo quería estar en todas las cosas de Dios. Y empecé entonces a buscar a Dios, a hacer ayuno de 6 a 6. Me iba para la iglesia, mi niña estaba pequeña, me la llevaba. Le llevaba su leche, le llevaba su cosa y me encerraba en la iglesia ahí. Ahí le lloraba a Dios. Ahí le decía al Señor que si era que Él no me quería. Porque yo quería sentirlo. Corazón sincero. Sí. Lloraba en el altar y le decía al Señor, yo quiero que tú me bautices, yo quiero sentir eso. Y el Señor empezó a trabajar en mí de una manera sobrenatural. Fui bautizada con la presencia del Espíritu Santo, vamos a decirlo así. Fue ya casi al año. Ahí se lo pedí al Señor y eso era busca y ayuno y oración y bautízame. Veía que Dios bautizaba a aquel y yo, pero hubo algo que el Señor me lo avisó cuando lo iba a hacer. Y fue lo siguiente, yo tuve una revelación donde una compañera, la misma hermana que me llevó a la iglesia, la que yo le dije que me llevara a la iglesia, sí, la vecina, ella tampoco era bautizada en el Espíritu Santo. Y ella también lo estaba pidiendo. ¿Qué pasa? Que yo tengo una revelación donde yo la veo a ella que es bautizada en el Espíritu Santo primero que yo, pero que luego que ella era bautizada en el Espíritu Santo, luego yo también estaba hablando lengua. Wow. Entonces yo despierto y digo, wow, Señor, está cerca. Y ahí entonces busqué más al Señor, justamente como me lo soñé, así mismo sucedió. Ella fue bautizada primero en Espíritu Santo y fuego. Y luego entonces un domingo también fui yo bautizada bajo el poder del Espíritu Santo. Fue algo tan maravilloso que yo no quería parar. El culto se terminó y yo todavía estaba hablando lengua. O sea que fue en un culto realmente donde usted fue bautizada, porque hay muchas personas que son bautizadas a veces en oración, donde están metidos en un ayuno, en un monte, un aposento alto, pero usted fue bautizada directamente, fue ya en un culto realmente, un culto de fuego, un culto de chispa, pero realmente, ¿por qué hay muchas personas? ¿Por qué usted entiende que hay muchas personas que como que, ellos dicen que están buscando a Dios, pero resulta que entonces ellos no han recibido todavía ese bautismo, esa gracia de ser bautizado así con el Espíritu Santo, que es algo que todos anhelamos? Entonces hay muchas personas que están buscando, pero no han podido. Entonces
¿Qué más o menos usted entiende que podría estar tal vez pasando? No sé, que usted pudiera dar un consejo al que le esté pasando eso directamente, de que realmente ellos no puedan realmente obtener ese privilegio, porque son privilegios grandes realmente ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué usted le podría decir, por ejemplo, a alguien ahora mismo que esté viendo que no haya recibido el bautismo? ¿Entiende? Conforme a la experiencia que usted tuvo cuando usted lo recibió la primera vez, todo lo que usted hizo, todo lo que usted no ha aplicado ahora. ¿Qué usted entiende que una persona debe de hacer realmente? Que usted le puede decir, mira, yo creo que usted debería hacer eso para que usted pueda recibirlo, porque está buscando, supuestamente está ayunando, supuestamente está, por ejemplo, orando, pero no le ha llegado. No sé si es que todavía hay que esperar un poco más en Dios, o qué más o menos usted podría decirle realmente a alguien. Bueno, podría decirle que lo anhele, anhelarlo, desearlo. No conformarte o rendirte. Si, ay, que lo estoy pidiendo, Señor, bautízame, pero no sucede. Todo es al tiempo de Dios. Realmente yo te estoy hablando que yo empecé a pedirlo desde que me convertí y lo vine recibiendo casi al año. ¿Entiendes? O sea que el Señor tenía ya la fecha cuando lo iba a hacer y me lo mostró que ya era pronto. Ni siquiera la fecha me dijo, porque cuando lo hizo yo no me lo esperaba. Yo simplemente estaba gozándome como normalmente me gozaba en ese culto. Un predicador me dijo, vas a recibir algo de parte de Dios. Y desde que me dijo, vas a recibir algo de parte de Dios, mi lengua de una vez empezó a hablar. ¿Entiendes? Empezó mi lengua, yo sentí que mi lengua tomó otro rumbo. Y ahí entonces fui bautizada en Espíritu Santo y Fuego, ¿entiendes? O sea, la clave está en anhelar la presencia del Señor, llorarle al Señor. No di que ¿cómo te digo? Como cuando tú quieres convencer a alguien de algo, no. Realmente de corazón, que tú te derrames y tú le digas al Espíritu Santo, yo necesito que tú hagas algo en mi vida, yo necesito que tú me bautices. Amén. Adorarlo, someterte, estar ahí buscándolo frecuentemente. Porque ¿por qué a lo mejor no lo reciben? Mucha gente que a lo mejor lo están pidiendo porque lo piden hoy, pero mañana se le olvida. Hoy oraste para que el Espíritu Santo te bautizara, pero mañana se te olvidó orar. ¿Entiendes? No, hay que ser persistente, hay que ser constante. Pídelo, síguelo pidiendo. Que un día va a llegar. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo de Dios. O sea, que no nos podemos desesperar. Yo le lloraba a Dios, como te dije, y le decía al Señor como niña al fin, vamos a decirlo así. Como cuando una niña se está justificando, vamos a decirlo así. Yo era nueva creyente. Y yo le decía al Señor, es que tú no me quieres. Y le lloraba así, tú no me quieres. Pero no era que el Señor no me quería. Lo que pasa es que tenía que hacer las cosas a su tiempo. Y a su tiempo lo hizo. No, y realmente hay que recordar algo, y es que realmente Dios duró 400 años sin hablar con el pueblo. Y ellos tuvieron que esperar hasta que Dios quiso hablarle. No fue cuando ellos quisieron, fue cuando Dios quiso hablar. Y aún dice el salmista, dice que pacientemente esperé en Jehová. ¿Verdad que sí? Pacientemente. Dice, o sea, dijo, yo esperé, tranquilo. Como que no se desesperó, ¿verdad que sí? Entonces dice que realmente hay que aprender a esperar, Dios. ¿Entiendes? Y también dice el salmista que los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. O sea, que el que espera en Jehová puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Así es, ¿verdad que sí? Entonces, una pregunta, pastora. ¿Cómo usted hace en el día a día para usted sentir esa gracia, ese fuego, o sea, esa gracia de Dios en usted, que usted sienta que Él está ahí cerca de usted? ¿Cómo usted hace cada día para que eso suceda todos los días? ¿Qué es lo primero que usted entiende que hay que hacer en ese día para que eso pueda llegar a suceder? Mira, me ha sucedido lo siguiente, como le sucede a la mayoría de los cristianos. Me he descuidado, es cierto, pero, o sea, en nuestra vida espiritual muchas veces nos hemos descuidado, nos descuidamos. Y a veces es como decimos, a veces lo sentimos lejos, pero no es cierto, Él está ahí. ¿Qué pasa? A veces cuando me siento así, a veces estoy trabajando, y cuando estoy en el trabajo muchas veces tengo que soltar lo que estoy haciendo y me derramo en lágrimas y le digo al Señor, yo estoy aquí, y empiezo a hablar con el Señor, ¿entiendes? O sea, para mí no es un obstáculo de que el trabajo ni nada así por el estilo, no, porque yo busco la forma, para la gloria de Dios, de cómo conectarme con Él. Trato de no faltar a mis cultos, trato de sacar el tiempo, no como yo quisiera sacarlo, porque realmente yo quisiera, ya tú sabes, yo quisiera estar en su presencia 24/7. Yo quisiera, de verdad, y yo sé que Dios algo más tiene, que la que se limita soy yo.
Pero el poder de Dios no se limita. El poder de Dios no se limita en la vida del ser humano. Somos nosotros que lo limitamos. Entonces, eso me ayuda cuando yo saco, por lo menos que sea 15 minutos, 10 minutos, pero que sea de calidad. O sea, que haya una sinceridad de parte tuya hacia Dios. Porque al ser humano tú le puedes mostrar una cosa, pero cuando tú te derramas delante de la presencia de Dios, delante del Señor, y tú le dices al Señor, soy la peor basura, cuando tú le falta a Dios, cuando tú reconoces y le dices a Dios que sin Él no puedes caminar, que si algo hay en nosotros que fluye, no es porque nosotros lo tenemos por sí, es porque a Dios le place, porque Dios lo deposita. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú entiendes que sin Dios tú no puedes caminar y que sin Dios tú no eres nadie, entonces tú buscarás su presencia. Tú la vas a buscar día a día. Tú entiendes que es como el aire, que tú sin el aire no respiras. Así mismito, sin Dios tú no respiras, tú no puedes sobrevivir. ¿Entiendes? Entonces, hay que buscarlo siempre. Una pregunta, pastora. Como en el día, como ¿qué tiempo usted se toma, por ejemplo, para usted orar? ¿Qué tiempo usted ora en el día? ¿Y qué tiempo usted lee la Biblia? O sea, todos los días, ¿qué tiempo usted le dedica, aunque sea ya que usted trabaja, según usted dijo ahora, qué tiempo usted le dedica a la oración y a la Biblia todos los días? Que eso es algo que realmente es una buena alimentación para el espíritu. Entonces, ¿qué tiempo usted le dedica cada día a orar y a usted leer la palabra? Bueno, a la oración, ahora mismo, vamos a decir, de intimidad con Dios y cosas así por el estilo, no le estoy dedicando mucho, tengo que ser sincera. No estoy dedicando mucho como debería hacerlo. Pero lo mínimo que puedo, que le trato de dedicar a Dios o hago, media hora, 40 minutos, una hora a veces, ¿entiendes? Y así sucesivamente. Con la lectura de la Biblia saco mi tiempo, mayormente cuando ya me voy a acostar, leo un versículo, un capítulo, y de ahí entonces leo un solo capítulo y de ahí medito y me quedo ahí. Esto es como si fuera una pregunta, vamos a decir, extra. Sé que trabaja, por ejemplo, sabe que nosotros siempre los cristianos siempre acudimos a orar en la madrugada. En esas oraciones, ¿ha tenido, aunque sea una experiencia, que usted no puede decir más o menos una experiencia que usted haya tenido en esa madrugada orando? No sé si usted se levanta a orar, pero si usted se levanta a orar a esa hora, ¿qué experiencia usted ha tenido realmente en esa hora? Porque esa hora sabemos que el mundo espiritual está que es de guerra, que es para usted guerrear realmente esa hora. Entonces, ¿usted ha tenido alguna experiencia en esa hora, si usted más o menos se dedica a la oración en ese momento? Sí, la he tenido. La he tenido, y no solamente una, he tenido varias experiencias. Ahora mismo no me estoy levantando con frecuencia en la madrugada, pero sí lo trato de hacer por lo menos una vez a la semana. Depende, ¿entiendes? Depende. Pero sí, duré un tiempo, para la gloria de Dios, que duré como 3 meses levantándome a orar en la madrugada, y déjame decirte que mi vida espiritual, wow, bastante poderosa, para la gloria de Dios. Yo me propuse dedicarle al Señor que por lo menos una hora. Pues déjame decirte que una cosa dices tú, pero otra dice el Espíritu Santo. Porque déjame explicarte algo que se mueve en el mundo espiritual, y es lo siguiente: cuando se habla de que oremos en todo tiempo, no es en la carne, es en el Espíritu. ¿Entiendes? O sea, cuando ya la oración toma, ya deja la carne y toma posesión el Espíritu. ¿Entiendes? Cuando ya el Espíritu es que toma posesión, ya tú no duras una hora. No. Ya tú vas a durar hasta que el Espíritu diga. Cuando el Espíritu quiera soltarte, entonces es que tú vas a descansar, o ya ahí es que tú vas a soltar la oración. ¿Entiendes? O sea, humanamente yo digo voy a orar una hora, pero eso digo yo. El Espíritu Santo dice otra cosa. Y duré como 3 meses que yo me levantaba a las 3 de la mañana y decía voy a orar hasta las 4. Y eso no sucedía. Yo me levantaba a las 3 y me daban las 6 de la mañana. Porque el Espíritu Santo tomaba el control. Y en esos 3 meses el Señor rompió grandes cadenas. El Señor hasta me mostró, tuve una experiencia donde una bruja me maldecía.
¿entiendes? Donde me maldecía y me tiraba algo y la podía ver, pero también escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios en varias ocasiones. Escuché la voz de Dios porque le estaba pidiendo una bocina al Señor para predicar en la calle y el Señor me dijo, fulano te la va a regalar, fulano te la va a dar. Y al otro día, par de horas después, llegando yo a donde esa persona, no abrí mi boca y me dijo, la bocina que usted quiere, vamos a buscarla. ¿Entiendes? Y también a las 6 de la mañana, en una ocasión, terminando ya mi oración, escuché la voz del Señor que me habló y me mandó a la Biblia. Y me dijo, vete allí. Me dio el verso, me dio un salmo, me dio el verso por algo que yo le estaba pidiendo. Y era la liberación de mi hermano. Y cuando el Señor habló a mi vida, y así escuché su voz audible y me dijo, salmo tal, verso tal, vete ahí. Cuando yo abrí mi Biblia, que yo leí ese verso, así mismito se me derramaron las lágrimas. Y yo dije, verdaderamente que tú eres poderoso. Y pude ver la mano de Dios obrando. Y sucedieron varias cosas en el mundo espiritual realmente que, ya tú sabes, realmente es algo lindo, algo esencial. Amén. Tenemos que volver allá. Amén, gloria a Dios, así mismo. Tenemos que volver a buscarlo así mismo, realmente, siempre. Una pregunta, pastora. Para usted, ¿qué es un cristiano? Para usted, ¿qué es un cristiano? ¿Qué usted entiende que debe ser una persona realmente que se entienda que es cristiana? ¿Entiende? Para usted, ¿qué es ser una persona cristiana? Sabemos que el cristianismo es una religión, pero el evangelio de Jesucristo no, porque el evangelio de Cristo está basado en su poder. Amén. Entonces, para usted, ¿qué es ser cristiano? ¿O qué es un cristiano? O sea, la pregunta sería, para usted, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, lo primero, pero conlleva mucho compromiso, conlleva mucha lucha, mucha batalla. Hay gente que creen que cuando nosotros venimos al evangelio, ¿verdad?, al cristianismo, ya todo va a acabar ahí, el problema va a acabar ahí. No, al contrario, ahí es que empieza la verdadera guerra. Ser cristiano no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿entiendes? No es fácil porque tú te tienes que negar a ti, para tú entonces morir en ti, morir tu yo y dejar que viva Cristo en ti. Eso significa ser cristiano, morir a lo terrenal, a lo carnal y hacer que Cristo vive en ti. O sea, ya no me conduzco yo, ya me está conduciendo Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, el Pablo que perseguía tuvo que morir. Ahora renació Cristo en el Pablo. ¿Entiendes? O sea, ser cristiano no es cualquier cosa, porque de llamarse a ser cristiano, cualquiera se llama cristiano. Pero vamos a la realidad. Vamos a esto. ¿Entiendes? Donde tú tienes que padecer, donde tú tienes que pasar dificultades, donde a ti tú te vas a encontrar con situaciones que tú vas a tener que respirar profundo. Donde tú vas a tener que irte allí y decirle al Señor, ayúdame tú porque yo no puedo. Eso es, que tú no tomes las cosas por tus propias fuerzas, sino que tú vayas y le digas al Señor, tú eres que me va a ayudar. ¿Entiendes? Porque yo no puedo realmente. Entonces, ser cristiano, mírame, lleva peso, pero mucho peso. Esto no es para cualquiera. Por eso dice que el que puso la mano en el arado, que no retorne su mirada hacia atrás. ¿Entiendes? Porque el cristiano no es cobarde. El cristiano tiene que darlo todo por el todo. Si empezaste la carrera, tienes que terminarla. ¿Entiendes? Porque el que se devuelve, dijo Jesús, no es digno de mí. ¿Entiendes? O sea que esto es un compromiso. Algo que no es con tu fuerza, debemos entenderlo. No es con mi fuerza, es con la de Dios. Pero es una decisión que tú tienes que saber enfrentar y seguir hacia adelante por encima, por lo que sea. ¿Entiendes? Pero seguir hacia adelante. Esto no es cualquiera, por eso es que tuve muchos que flaquean o se devuelven así por el estilo. Esto es para valientes realmente. El ser cristiano es para valientes. Amén. Santo eres Jesús, así mismo es. Hay que negarse a sí mismo, o sea, negarse a todo lo que uno quiere para poder vivir conforme realmente a la voluntad de Dios. A estar dispuesto a dejarlo todo como dice la palabra. O sea, Jesús dijo en Lucas 14:25 que todo aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijo, esposa,
hijo. No es digno de ser mi discípulo. Wow, tremendo. Sí, es una tremenda palabra. Realmente el mismo también Pedro lo dijo, maestro, pero nosotros hemos dejado todo por ti. Y dijo, hey, tranquilo. Aquí no ha visto hombre que haya dejado madre, padre, hermano, hermana, esposo, esposa, tierra, casa, por mí, que no haya de recibir 100 veces más en este siglo y en el venidero la vida eterna. O sea que el verdadero cristiano, wow, está dispuesto a darlo todo por Jesús, ¿verdad que sí? Santo eres Jesús, aleluya, todo. Pastora, yo me he chocado con esto, ya voy a terminar con esta última pregunta. He visto personas, por ejemplo, que dicen que Dios no existe, que dónde está Dios, pues ponen fotos, por ejemplo, en Facebook de que como un niño muriendo de hambre, que ya está en los huesos, flaco, súper flaco, como esa persona de la India, se hacen la pregunta, lo que, vamos a decir, les gustan estar intercediendo o peleando en contra de Dios. Ellos dicen que si se le podría decir a un niño de eso, que Dios, que del amor de Dios, o sea, que Dios lo ama, que Cristo lo ama. Cuando él, o sea, yo quiero decir como que Cristo lo ama, pero él está muriéndose de hambre. Que ¿dónde está Cristo si esa gente se está muriendo de hambre? Y la maldad ha aumentado tanto que la gente ha querido como pegarle la culpa a Dios, lo que yo entiendo. Entonces la gente como que está hablando mal de Dios. O sea, como que ellos entienden como que Dios no existe, que si verdad Dios existiera no hubieran tantas cosas como las que están pasando en el mundo. Y esa gente se han convertido, unos son apóstotas, otros son, vamos a decir, ateos, esa es la palabra, que no creen en Dios. Para ellos Dios no existe, porque si Dios existiera no estuvieran sucediendo tantas cosas en el mundo, no hubiera tantas enfermedades, no hubieran hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos, mujeres que matan también a los niños, matan a los esposos. Para ellos la maldad no existiera si existiera Dios. Entonces, ¿qué mensaje o qué usted le podría decir realmente a esas personas que están envueltos en esos pensamientos de que por lo que sucede en el mundo, Dios es el culpable? ¿Qué te digo? Nosotros, como creyentes, nos vamos a topar con personas con esos pensamientos erróneos, con esos pensamientos negativos hacia Dios, porque el enemigo desde el principio ha querido negar la existencia de Dios en la vida del ser humano. Pero nosotros sabemos y tenemos la certeza de que Dios sí existe, porque si Dios no existiera, nosotros tampoco existiéramos. Porque somos creados a su imagen y semejanza, como dice la palabra del Señor. O sea, son cosas, palabras, que yo diría que debiéramos nosotros de ponerle oído sordo, porque son personas que la Biblia lo llama necio. La Biblia lo llama necio. ¿Sabe por qué? Porque tienen la verdad en sus caras, pero no la quieren reconocer. ¿Entiendes? Entonces el enemigo ha cegado su entendimiento, ha cegado su... Debemos amarlo, normal. Amén. Pero debemos de entender que la Biblia lo llama necio, porque no quieren reconocer la existencia de Dios. Entonces, para esas personas que dicen que Dios no existe, yo diría que ellos tampoco existen. ¿Entiendes? No existen entonces, simplemente. Porque como algo que podemos decir, o sea, lo mismo que le dijo Jesús a Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurado lo que sin ver creen. ¿Entiendes? O sea, el ser humano se le ha pintado en la cara que obligatoriamente tú tienes que ver para creer. Y la Biblia, Jesús nos llamó a nosotros bienaventurados porque no lo vimos físicamente y creemos en Él. Entonces, esa gente que niega la existencia de Dios, no deberían de respirar. No deberían de respirar. ¿Por qué no deberían de respirar? Porque el aire ellos no lo ven. O que me pruebe uno a mí, que me diga que ve el aire. El aire tú no lo ves. Nosotros estamos respirando ahora mismo. Pero si Dios corta el aire, nos morimos todos. ¿Entiendes? Entonces tú no ves el aire, pero tú respiras con el aire. Tú respiras aire. Entonces a Dios tú no lo estás viendo, pero Dios sí existe. Y Dios está ahí. Y Dios escucha la oración de sus hijos. Y Dios está viendo el sufrimiento también. El problema es que mi Señor es un caballero. Él está donde se le busca, donde se honra su nombre. ¿Entiendes? Pero el problema es que la gente quiere que con toda su maldad, clamen a Dios y Dios fue. No, el alma que pecare se morirá. Hay mucha gente que están pasando por situaciones que no es que Dios tiene la culpa, son ellos los que tienen culpa, porque dice la Biblia que ellos cavaron su propia cisterna. O sea, que están viviendo, están
o están siendo, como dice un adagio por ahí, están tomándose su propio chocolate. Entonces hay gente que están pasando por su dificultad, es porque ellos así lo han decidido. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros una decisión propia, donde tú decides el camino que vas a escoger. Pero Pedro no advirtió de eso, Marino. Pedro no advirtió de eso. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, habla del día del Señor. ¿Entiendes? Donde dice que a nosotros nos van a decir dónde está el avenimiento, porque desde que los padres murieron hasta ahora están diciendo que Cristo viene y no ha venido. Entonces dice la Biblia que ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. O sea que eso no nos debe sorprender cuando nos encontramos una gente necio que dice que Dios no existe, porque la Biblia ya nos dice que iban a aparecer burladores, donde se van a burlar de nosotros y van a decir su Dios no existe. Pues déjame decirte que mi Dios sí existe, porque si Él no existiera no hubiese hecho un cambio en mi vida, ni en tu vida, ni en todo, ni en todas las personas que hoy pueden decir que Cristo lo cambió. Así que esas personas ignoran voluntariamente, es de su propia voluntad que lo ignoran, que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y que ellos también fueron hechos por el Señor. ¿Entiendes? Pero lo ignoran. Pero que Dios tenga misericordia de esas personas. Gloria a Dios, así mismo es, sí. No, y realmente tremenda palabra, sí, porque realmente muchos niegan, o sea, como que muchos hasta dicen, pero ve acá, pero es verdad, y si estaban predicando hace tiempo de que Jesús viene y nunca llega, ¿me entiendes? Y ahí mismo, ese mismo versículo, siguiéndolo un poquito más hacia abajo, que usted acaba de decir, en segunda de Pedro, capítulo 3, dice también ahí mismo, pero Él no retarda en su promesa, ¿entiendes? Como algunos no tienen por tardanza, sino que Él es paciente y benigno. No queriendo que ninguno se pierda. No queriendo que nadie se pierda. ¿Es verdad que sí? No que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, así mismo, ¿entiendes? O sea, es como que Dios nos está dando la oportunidad, ¿verdad que sí? De que todo el mundo venga al arrepentimiento, ¿entiendes? Porque eso fue lo que sucedió también en Hechos 17:30, que Él dijo que Él pasó por alto la ignorancia de los siglos, de aquellos tiempos, pero dice que ahora manda a todo el mundo en todo lugar a que se arrepientan. O sea, como que dice, ya Él le dio la oportunidad, se la pasó por alto, pero ahora no se la va a pasar, ¿verdad que sí? O sea, que realmente el que no ha buscado a Dios porque no ha querido. Déjame decirte algo. Realmente las personas que tratan de decir eso son mayormente gente que hacen todas sus diabluras, todas sus fechorías. Entonces ellos quieren que cuando invocan a Dios, como te dije, Dios esté ahí, ¿verdad que sí? Pero el problema es que ellos olvidan o ignoran que la Biblia es bastante clara y dice que lo que tú siembres, eso tú vas a cosechar. ¿Entiendes? O sea, hay gente que no siembran una mata de mango y quieren cosechar mango. ¿Está entendiendo? Entonces, luego le viene su desgracia y quieren culpar a Dios y quieren decir que Dios, ¿entiendes? No, no es Dios, eres tú. Eres tú el culpable, soy yo la culpable. Dios es un Dios de amor y de misericordia y cada día nos da una oportunidad para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Pero el hombre, dice la Biblia incluso, que no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente Él es carne. O sea, yo no voy a luchar contigo. Si tú quieres decir que no hay Dios, allá tú. ¿Entiendes? Ahora, aquí hay un pueblo que sí cree y permanece creyendo que Dios sí existe. Dios sí existe y nosotros le estamos sirviendo. No lo podemos palpar por el momento, pero llegará el día que lo podremos palpar, pero lo sentimos. Sentimos su presencia. ¿Entiendes? Entonces, yo invito a esa gente que quieren negar la existencia de Dios, que quieren negar su presencia. Búscale para que tú veas. Le busque. Amén. Porque dile a Dios, yo no creo que tú existes. Tal vez se aparece y pobre de ti se te aparece. Aleluya. Sí, yo mismo me tocó decirle a alguien realmente que cómo entienden que Dios no existe, que si Dios no existiera, entonces realmente ellos tampoco existirían, porque nosotros somos la existencia, o sea, como la prueba de la existencia de Dios. ¿Entiendes? Y como nosotros somos la prueba de la existencia de Dios, es difícil realmente entender como que Dios no existe. ¿Entiendes? Realmente Dios está vivo, vivito y coleado, como nosotros decimos. Bien, entonces, para así dar la oportunidad, ya todos han escuchado. Realmente esperamos que hayan aprendido realmente de esta experiencia, realmente la cual hemos escuchado hoy a través de la pastora Yurisa Morillo. Realmente
teníamos otro tipo de tema, pero por cuestiones personales no pudimos llevar el tema, entonces ese tema se lo vamos a traer otro día, mis amados. El tema es la diferencia entre el impío y el pecador. Son dos diferentes. La Biblia dice claramente, ahí se lo recuerdo, que si el juicio va a comenzar por la casa de Dios, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces si el impío y el pecador fuera lo mismo, pues entonces no lo mencionará a ambos los dos. O sea, que lo menciona en particular a los dos, al impío y al pecador. Amén. Ese tema se lo traemos después. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la oportunidad a la pastora que se despida, se despida de cada uno. Y luego al final hará una oración, pero si ella tiene algún versículo bíblico o que quiera compartir algo de la palabra, bueno, pues entonces tendré el chance, la oportunidad de hacerlo ahora aquí, ya para así estar despidiéndonos de cada uno de mis hermanos que están aquí, de todo el mundo. Amén. Santo es el Señor. Amén, amén. Seré breve ya para decirle que no olvidemos, mis amados, que el Señor está a la puerta, Cristo viene. Y cada vez que tengamos la oportunidad de buscar una persona y llevarla hasta el camino del Señor, hagámoslo. Porque hagamos discípulos. Amén, ya que fue un mandato del Señor que nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, a toda criatura. O sea, y comisionó a los 70, ¿verdad? Y lo mandó de 2 en 2. Así que nosotros estamos llamados a dar buenas nuevas de salvación. No importa la situación por la cual a veces estemos atravesando, recordemos que nuestra redención está cerca, más cerca que cuando creímos. Amén. Y debemos de ser vituperados en este camino, debemos de ser maltratados, debemos ser calumniados, pero no nos podemos acongojar por X cosa, porque nos esté pasando esto y lo otro. Recuerde que el que va en nuestra barca se llama Jesús de Nazaret, y que si Jesucristo está en nuestra barca no se va a hundir. Por más fuerte que sea el viento, por más fuerte que sea la tempestad, por más grande, alta que sean las olas, Jesucristo está al control. Amén. Él está al control y Él no se ha olvidado de su creación. Amén. Así que fortalécete en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por la situación cual sea, no importa, vete a los pies del Maestro. Vete, derrámate allí ante su presencia. Dile que te dé fuerza, que Él te la dará. Amén. Pero no sueltes, no sueltes, no sueltes. El que suelta es cobarde. Dice la Biblia que el que retrocediere no agradará a su alma. Amén. Así que no retrocedas, sigue hacia adelante. Recuérdate que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Así que para adelante, mis hermanos, seguimos adelante. Luego les contaré cómo Dios me trajo a pastorear, la cosa que yo realmente decía que no y renegaba y reprendí gente cuando me hablaban de esto, pero tuve que ponerme zapatos y aquí estoy. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Su hermana Yulisa Morillo desde Los Santos, al frente de la iglesia Cristo es la Solución, aquí en República Dominicana, ubicado en La Guayiga, kilómetro 20, El Brizal. Aquí estamos para servirle tanto a Dios como a nuestro prójimo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te adoramos, a ti te damos gloria y honra y te damos alabanza. Padre, te damos gracias, Señor amado, Dios eterno, por todo lo que tú nos has permitido, Dios, hablar, Dios mío, compartir, esperando, Dios mío, que todo lo que hayamos compartido, Dios, en este momento, Padre, sea de edificación, Padre de la gloria, para cada una de esas personas, Dios, que no han escuchado, que no han visto. Padre de la gloria, te pedimos, Dios, que tú seas bendiciéndole a cada uno de ellos, y que si alguno está pasando por alguna situación, ya sea, Dios mío, Padre, espiritual, física, económica, Dios, que sea tú su socorro, que sea tú ayudándole, Dios, y que sea tú, Padre Santo, interviniendo con tu poder, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Si hay algún enfermo, pasa tu mano, Dios mío, Padre, porque tú eres el que sana, el que liberta y el que transforma, Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios me le bendiga más. Amén. Gloria a Dios.
Hasta la próxima. Recuerden, esta es la nueva era en donde están naciendo una nueva generación para Dios. Una nueva generación con una antigua visión. Que Dios le bendiga a todos, mis amados. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Gloria a Dios.